buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Una vez más estamos aquí en Tinto con Wojtyla, seguimos profundizando en todo el legado que nos dejó San Juan Pablo II en su teología del cuerpo, en amor y responsabilidad, en todo ese legado de humanidad y espiritualidad que nos entregó San Juan Pablo II. Y hoy tenemos una invitada fenomenal, una amiga, una compañera de trabajo, de ministerio, y está con nosotros Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, feliz de estar aquí. Carmen, no sé cómo presentarte, porque Carmen baila, Carmen hace todo un poquito, pero cuéntanos un poquito de qué tú haces, Carmen. Bueno, ¿Quién tú eres y qué haces? La teología del cuerpo me ha enseñado que lo primero es tener esa certeza que somos mirados con amor por el Padre, quien nos pensó, nos soñó, tal cual somos. Entonces, primero, hija de un padre amoroso que me regaló 2 padres increíbles. Nací en Venezuela. Soy la segunda de 5 hermanos, una bendición. Soy esposa de Juan, con quien tengo ya casi 23 años de casados, de feliz matrimonio. Un santo que puede con este corazón de artista, yo creo que nadie más, porque no es tan sencillo convivir con alguien que tiene corazón de artista. Soy madre de Carmela y de Pedro y soy artista. Me he dedicado toda la vida a la docencia, específicamente del arte flamenco. En Venezuela hice carrera por mucho tiempo, pero ya tengo aquí 6 años aproximadamente. Y bueno, tuve una pausa importante en la cual viví un proceso de conversión y después de eso conocí la teología del cuerpo recientemente, hace muy poquito, pero ha sido un antes y un después. Así que actualmente me sigo dedicando a la danza, al arte. Estoy descubriendo carismas nuevos y estoy deseando ponerlos al servicio para ser de alguna manera ese canal, ese instrumento que muestre la verdadera belleza, que es Dios. Carmen, a ver, ¿cuánto llevas bailando? Mira, yo de muy chiquitica fue el primer encuentro con la danza y con el escenario. De manera particular recuerdo esa primera vez que estuve en el escenario, ese sentirme vista que años más tarde el Señor en adoración me mostró que era su mirada, pero yo sentía que allí podía ser yo misma y que era mirada con amor. Y de alguna manera se detenía el tiempo para mí, se detuvo el tiempo para mí, y yo pienso que es ese entrar en el tiempo de Dios, donde no estamos pues pendientes de las cosas que están tal vez, las cosas externas o cosas que a veces nos sacan de nosotros mismos y volvemos a ese espacio donde nos podemos comunicar con Él, donde la comunicación es perfecta. Y mira que te detengo un momento, mira que la danza tiene una capacidad especial de mostrar el misterio de la persona. Mira que en el congreso que hacemos cada año aquí en Miami de Teología del Cuerpo, nosotros hemos querido que lo que entrelace cada una de las charlas es precisamente una danza, una presentación donde hay danza, y es impresionante, Carmen, o sea, es impresionante la forma en que esa presentación le ayuda a la persona a digerir toda la charla, todo lo que acaba de escuchar. Y es impresionante cómo sin palabras, solamente con esa expresión corporal que nos muestra Ana o su hija o las personas que nos acompañan, la gente suelta en llanto. O sea, como el cuerpo, y Juan Pablo II lo dice en su tesis teológica, él decía, el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Pero yo quiero que nos cuentes un poquito de cómo se hace esa conexión, ¿verdad? Porque yo creo que algo que tiene en particular todas las personas que han venido al podcast es que han tenido su carrera, han desarrollado su carrera y llega un punto que dicen, ok, ya, ¿y qué sigue? Y piensan hasta dejar su carrera para dedicarse a cosas del Señor, y después encuentran que no, o sea, el Señor puede seguir utilizando eso que ya estás haciendo de una forma diferente. ¿Cómo es muy sanador, ha sido muy sanador, sobre todo porque en este proceso de conversión que te comenté, de alguna forma yo empecé a sentir que lo que yo era no estaba bien, o que tenía que de alguna manera mutearme, como dejar de ser yo misma para poder encajar. Y al abrazar la teología del cuerpo y entender que el Señor
me creó con todos estos deseos, con esta pasión, con este corazón inquieto, y que me necesita así, que no me quiere diferente, que allí, en esos deseos y en esas cosas que se mueven en mi alma, Él quiere purificarlas y quiere redirigirlas, y que no me voy a poder, o sea, nos santificamos con el cuerpo, pero yo pasé por un proceso en el que, pues, mi hija falleció y yo la vi irse, y empecé a despreciar mi propio cuerpo, porque era como que, ok, todo lo temporal ya no tiene sentido para mí, y esto no me lo voy a llevar al cielo, ¿no? Y ¿qué tengo que hacer? Todo esto que tal vez siento que me separa de Dios, tengo que mutearlo, tengo que callarlo, tengo que reprimir. Y empecé a vivir como un proceso de escrupulosidad bien duro, y vino a salvarme la vida todo este mensaje hermoso de San Juan Pablo II, porque el corazón enseguida se me encendió y era como, ya va, esto que yo tengo para dar, el Señor me lo regaló, solamente tengo que redimirlo, permitir que Él lo redima y redirigirlo, que lo purifique, y de esa manera es como yo voy a poder servir. Entonces es muy bello ver cómo no tengo que dejar de ser yo misma, que tal cual soy es como el Señor me necesita. Y yo experimenté en el Congreso, viendo bailar a Ana y a su hija, porque es muy bello desde ser artista, pero poder también experimentarlo desde el público, ¿no? Y ver cómo es esa comunicación directa, que el arte es así, de alma, de corazón a corazón, y no hay como filtros, ¿no? El artista es capaz de hacer tangible una realidad que nos trasciende y que es demasiado profunda, que todos nos podemos tal vez imaginar, pero como nosotros estamos de alguna manera en contacto con esa capacidad creadora que el Señor, guardando las distancias, ha compartido con nosotros. Entonces, nosotros podemos concebir una idea desde una sensación, desde una experiencia con Dios, desde la historia que tenemos cada uno para contar. Y hay un proceso en el que mientras lo materializas, mientras de alguna manera, desde lo creado, porque Dios es el único que crea de la nada, pero nosotros que compartimos esa chispita que Dios nos regala, vivimos un proceso hermoso donde el otro día te comentaba, porque estamos trabajando en algo muy lindo los dos, y estamos en el proceso de materializarlo, y esa idea se concibe en el corazón, y de allí a que logra finalmente expresarlo, es un trabajo de parto literal. La naturaleza gime con dolores de parto, y así se siente, es como algo que está allí, que tú ya lo puedes ver, o sea, de alguna manera ya tú sueñas con eso y lo puedes ver, pero todavía no está allí expuesto, o sea, no lo has sacado de tu corazón para que los demás también puedan disfrutarlo y para tocar el corazón de otros. Entonces, mira que nombraste algo, Carmen, que quiero que hablemos un poco. Decía que estamos creando algo, estamos haciendo algo juntos, que si Dios quiere lo vamos a presentar en el Congreso, pero mira que ha sido un proceso muy bonito, porque en el temporada pasada de Tinto con Wojtyla hablábamos mucho de heridas, y siempre decimos que en la anatomía de la herida siempre está la herida, y alrededor de esa herida creamos como una muralla de creencias para protegernos, pero son creencias, en su mayoría son mentiras de identidad, de juicio, son distorsiones cognitivas. Y empiezo a entender la vida y empiezo a entender mi historia a través de cada una de esas mentiras que me dicen que no soy suficiente, que nadie me entiende, que estoy completamente solo, que nadie va a cambiar. Y me creo esa historia, y de cierta forma esa es la historia que me levanto y vivo cada día internamente, porque en realidad todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Todo el tiempo tenemos una conversación interna, y si esa conversación interna no dice la verdad de lo que Dios dice de mí, entonces voy a vivir una mentira. Y contigo ha habido un proceso muy lindo, porque tú has reescrito mi vida. Y ha sido un proceso precioso, porque, o sea, sentarte, y nos sentamos los dos, les cuento esto, es increíble, nos sentamos y ella me dice, cuéntame, cuéntame. Y empiezo yo a contar y a contar. Y de repente la próxima vez que nos vemos, tú has hecho arte, algo que para mí, tal vez en un momento específico de mi vida fue doloroso. Es más, mira, aquí lo tengo, quiero leer un pedacito. O sea, yo le conté como si nada, le digo yo tengo un baúl de recuerdos. Eso fue todo, o sea, no pensé que fuera gran cosa. Y a Carmen literal se le iluminaron los ojos. Dice, háblame de ese baúl, quiero saber de ese baúl. Y cuando nos volvemos a ver, va a leer el texto, me da un texto y dice, así comienza, mira, cómo se contiene la vida entera en un baúl, cómo se retienen los instantes, cómo hacer eternos los momentos que se lleva sin piedad el reloj.
tengo tesoros que mostrarles. Y ahí sigue. El caso es que yo leía lo que Carmen escribió y era mi vida, pero hecha arte, y eso ha sido tan sanador para mí también. Y hay, dentro de la terapia, hay una terapia que se llama terapia de la narrativa, que es precisamente eso, es yo contarme mi historia, pero de una forma que realmente muestre quién soy yo y cómo me soñó el Señor. Entonces, cuéntanos un poquito de esa parte que estás descubriendo, porque es nuevo. O sea, siempre has escrito, pero darte cuenta que es algo terapéutico y que puede ayudar a muchos, sí. ¿Cómo ha sido? Siempre he escrito y sin tener ningún tipo de conocimiento, estudio, ha sido siempre muy liberador para mí, porque a diferencia de la danza, en la que me he formado y hay una técnica que conozco y que sé cuando me salgo de allí, con la escritura no me pasa eso. Y siempre me he sentido muy libre y siempre me desapegaba del resultado que tuviera, de que a alguien más le gustara. Recientemente descubrí también en un congreso, tienen que ir al congreso y tienen que ir a los retiros y formarse, porque de verdad que hay muchos regalos. Descubrí que tengo el carisma de la escritura. Y claro, por supuesto, todo hizo sentido, porque yo escribiendo siento un gozo enorme. Me puedo perder por horas. Es la manera como siento que Dios se comunica conmigo, que yo me puedo comunicar con Él también. Y sin duda que me dio un don especial para captar belleza y transmitirla a través de esto y poder decirle a un corazón como el tuyo, qué bello es tu corazón, mira qué bello cómo te ve Dios, qué hermoso ser humano eres. Y de pronto yo no lo sé decir espontáneamente, o me quedo muchas veces corta, o como que siento que va a ser raro en el momento, pero me doy la libertad de ser ese canal y hacértelo saber, por ejemplo, en este momento que siento que Dios me usa como instrumento para decirte todas esas cosas. Y siento que al descubrir eso, he descubierto que también lo puedo hacer con muchos otros corazones, a los que tal vez en otro momento he podido atropellar, inclusive a mis alumnas, en muchos momentos donde no estaba Dios en el centro de mi corazón, y a pesar de tener el don para la danza y para la enseñanza, en muchos momentos estuvo el arte por encima del corazón de ese ser humano que tenía enfrente. Y es lo que también ha cambiado la teología del cuerpo para mí, es ver al individuo, ver el corazón, y no la coreografía entera o todo en función del arte, que muchas veces muchas maestras de danza atropellamos a los alumnos, pasamos por encima de eso porque tiene que salirte el paso bien, o porque tienes que encajar en una forma de cuerpo específica para que toda la coreografía se vea bella, y qué atropello tan grande. Cuando el artista que está allí, la persona que está ahí, además tiene un espejo muchas veces enfrente, se puede ver. Y estamos con esas mentiras que tú dices también, que cuando no nos estamos mirando desde la mirada amorosa del Padre, nos creemos todas estas mentiras. Y los maestros tenemos esa responsabilidad tan grande. Y yo aprovecho para pedir perdón en nombre de todos los maestros de danza, porque yo también en algunos momentos hice daño y pasé por encima de ese corazoncito, y ahora se abre un mundo nuevo para mí en cada alumna que tengo, y las disfruto y veo en cada una ese tesoro, y quisiera con todo mi corazón poder incluir, de alguna manera integrar la danza con ese yo te veo. Y si yo te veo porque el Señor me ha revelado lo bella que eres a través de mi mirada, porque todos tenemos la capacidad de ver esa imagen de Dios en cada uno de los seres humanos que Él permite que se crucen en nuestro camino. Y qué bonito poder también permitirnos que el Señor nos deje ver como Él nos ve. Sí. ¿Verdad? Y volviendo un poco a lo de la escritura, Carmen, porque creo que podemos hasta guiar a las personas que están escuchando o viendo este capítulo a empezar a escribir su propia historia. Sin duda. A empezar a ver cómo, de cierta manera, el Señor ha ido juntando ciertos puntos para que estemos donde estamos, y que muchas veces hasta en situaciones de dolor el Señor se puede manifestar y puede sacar algo bonito. Una parte de la historia que me encantó, que escribiste sobre mí, fue precisamente cuando se va mi papá. Sí. Y me causó una belleza en el momento en que tú dices, al final del texto dice, y si supieras cómo seguí buscando tu mirada en tantas personas. Hablando de esa mirada de mi papá, que yo siempre cuento aquel día que estaba elevando cometa y me caigo y me raspo la rodilla y mi papá me carga. Y una parte que yo había quitado de la historia y se ha vuelto fundamental ahora es que él me echó alcohol en la rodilla y me ardía, y lo único que decía mi papá era, mírame. Y para mí
el estar ante la mirada de mi papá, aunque me dolía, yo sabía que ese dolor tenía un propósito y que lo que él estaba haciendo lo hacía por bien. Y después ver eso escrito por ti, fue tan bonito y tan sanador para mí personalmente, porque para mí fue como ver a Dios, ¿verdad? Que me sigue mirando, que me sigue viendo. Sin duda. Y que lastimosamente, pues, en el momento en que no estaba con el Señor, busqué esa mirada de mi papá en tantos ojos que lo que hicieron fue arrebatar mi propia persona, y saber que Dios no, ¿verdad? Que Dios quiere verme para que yo me encuentre y pueda hacer don. Entonces, ¿cómo poder invitar a otras personas a escribir su historia, a dar el valor que tiene la historia de cada uno de ustedes? Porque esa historia de cada persona es única. Y como Merece lo decíamos ser en el contada. capítulo anterior, eso es lo que te hace irrepetible, Así es. ¿verdad? Te hace indispensable, es tu historia y la forma en que el Señor quiere manifestarse en tu historia. Yo creo que es necesario primero pasar por esos ratos de intimidad con el Señor y dejarnos mirar por Él en adoración, en ratos de oración, porque si no, nos seguimos contando la historia equivocada. Y bueno, en el proceso contigo pasó algo muy lindo y yo creo que responde a esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser vistos como bellos, como buenos, ¿no? Eso está ahí impreso en nuestro corazón. Y que nuestra experiencia, sentirnos vistos. Entonces, yo hablaba contigo y tú me contabas muchas cosas que ya yo sabía, porque he escuchado tus testimonios ya, y yo te decía, yo quiero sustancia, yo quiero detalles, yo quiero cositas como esas, que de pronto, pues, para otra persona pasan desapercibidos, pero para el artista, no, porque realmente queremos como precisamente rescatar esos tesoritos que hay en del corazón de cada uno y que realmente te sientas visto, porque somos ese canal, realmente Dios te ve así, en cada uno de esos detalles, en cada cosita que guardaste en ese baúl, en esas miradas que buscaste y Él constantemente mirándote. Entonces, la invitación sería tal vez a, primero, dejarse mirar por el Señor con infinito amor y permitir que sea Él quien, a través de ti, pues vaya escribiendo reescribiendo esa historia y te vayas descubriendo en ella. Y tener el acompañamiento tal vez de alguien que tenga la capacidad también, porque como hablaban ahorita de los carismas, pues somos todos necesarios. Para mí de pronto esto no se hace tan natural, porque siento que siempre me voy a quedar con cositas que no pude expresar en el momento, porque no es mi carisma, no es la manera como en el escenario me expreso mucho más fácilmente. Entonces, cuando estoy sin eso, muchas veces me siento muy atada o con obstáculos para poder expresarme. Pero tengo el don de la escritura y que acompañarse de alguien que tenga ese carisma, pues puede ayudar muchísimo a plasmarlo. No, y te invito a todos los que lo estén escuchando, que empiecen a escribir su historia y que en la medida que la van escribiendo identifiques si hay alguna mentira de identidad o de juicio que te hayas dicho a ti mismo o a ti misma a partir de una herida, a partir de una situación difícil, y que ahí mismo renuncies, ¿verdad? Hacer una renuncia a eso que te has creído que realmente tú no eres, ¿verdad? Que renunciemos a todas esas mentiras que de cierta manera pues nos hemos creído. Carmen, antes de que terminemos, ya estamos terminando, un pasito de flamenco ahí, sentada, ¿puedes? No sé, un movimiento, una cosa, porque es que ella se transforma, o sea, cuando Carmen está en escena, eso es una cosa gigante, un movimiento ahí, como, enséñame algo. Necesito música. ¿Necesitas música? Ay, hombre. Bueno, Carmen, ha sido mira, un placer. igual para mí. Que nos vean en el escenario, si Dios Sí, quiere vamos a estar. en el Congreso. Y vamos a poder expresarnos a través del arte. Bueno, Carmen, Dios te bendiga. Muchísimas A ti gracias también. por estar aquí. Muchas gracias por tu historia. Muchas gracias por tu sí. Muchas gracias por todo lo que haces. Muchas gracias porque por tu arte haces el mundo más bonito. Decía Dostoyevsky que todos al final seremos salvados por la belleza. Y el arte tiene esa capacidad única de tocar el corazón de la persona y ponernos en contacto con los deseos más profundos del corazón, con ese eco que nos acompaña desde un principio. Así que muchas gracias por tu arte. Gloria a Dios. Y nos vemos la próxima semana en otro Tinto con Wojtyla.